Fakir empezó en el 94 y a partir de un grupo de amigos que trabajábamos en conjunto en una empresa editorial enorme, monstruosa. Tres diseñadores y un comunicador. Entonces todos traíamos como una cierta inquietud por dentro. A Juanjo le gustaba hacer música, a Pati le gustaba la poesía, a Rafa escribía, a mí también me gustaba hacer foto, pero trabajando dentro de una editorial tan grande y tan institucional, no podías explayarte realmente, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a hacer nuestra propia revista, ¿no? O sea, démosle salida a todas esas cosas que traemos adentro y vamos a hacerla. Así fue como empezó Fakir. Queríamos hacer una revista impresa como todas, pero no teníamos el recurso, entonces decidimos hacerla casera, artesanal, muy do it yourself, para poder vender 100 ejemplares, juntar dinero y hacer nuestra edición impresa. Hicimos los 100 ejemplares, los distribuimos, terminaron siendo regalados, olvidados por ahí y no juntamos el dinero. Pero hubo una cosa que fue muy peculiar. Por sus características objetuales se volvió como de culto y una leyenda. O sea, digamos, se hizo viral cuando no había internet. ¿Por qué? Porque mucha gente decía, ah, sí, ya oí que existe, me dijeron que la vieron, pregunté en el Chopo y me dijeron cómo es. Entonces, de rebote creamos un Frankenstein que empezó a andar por sí solo. Entonces descartamos ya la idea de hacer una revista impresa y para la segunda edición hicimos el Fakir acolchonadito, que es un rollo de papel de baño, tú la vas desenvolviendo y la vas leyendo, ¿no? Si no te gusta, le das el uso adecuado, directo en el trono. El primer número es la revista tipo chamoy, que es lo más parecido a una revista. Son hojas tamaño carta, pero de diferentes materiales, lija, acetatos. La editorial esta enorme en donde trabajábamos era Televisa, entonces todos los días había desechos de basura, acetatos, papeles. Entonces la portada es el Miguelito del chamoy, está impreso en serigrafía, pero todo está pintado a mano y tiene un alfiler a manera de flecha y habría que ponérselo a mano. Entonces fue un trabajo muy complicado, como una artesanía casi. Se entregó un fanzine, un libro de arte, un libro objeto, y todos son diferentes. Por ejemplo, había una página que era un collage con etiquetas de cerveza y todas son distintas, son azarosas, ¿no? Y había un factor en común, un espíritu como bohemio y de fiesta, pero dándole un giro, porque normalmente las reuniones o fiestas de trabajo todo el mundo termina hablando del trabajo, de la oficina, del jefe, y no, nosotros convertíamos ese momento como en un pequeño laboratorio creativo y ahí vamos surgiendo, pichando ideas, intercambiando música, libros. Entonces se volvió como una plataforma creativa. Colaboradores que, por ejemplo, la tenían en su casa como exhibida, entonces la sala de su casa se volvió como un pequeño museo y ahí estaba la pieza y circulaba gente y lo veían. Entonces empezó a hacerse el run de, están haciendo esto, y ya después la dinámica fue hacer una invitación, o sea, crear el tema, cómo iba a ser el formato, el concepto, hacer una convocatoria abierta y todos los que querían podían participar, poniéndonos de acuerdo, estableciendo, pues va a ser de tal o cual forma, qué se te ocurre hacerlo, artistas o hábiles con las manos, muchos de ellos lo solucionaban y entregaban sus 100 reproducciones. Otros no tanto, pero entonces lo platicábamos y buscábamos cómo integrarlo, ¿no? Pensando ya también como en el concepto general de la revista. El tercero fue una bolsa de mercado, que fue la revista por kilo. Por ejemplo, Alejandro Magallanes entregó una ilustración con una tortilla y carne como un taco. Hay una sección fija que se llama El Cuarto de Poesía. Uno de los colaboradores, de los coordinadores, Rafakir, hizo el cuarto de poesía, pero cuarto por kilo, entonces eran poesía en pedacitos, así como en un guacal. Tú llegabas y te pesaba un cuarto y te daba el cuarto de kilo a lo agregado a tu bolsa. Había temas constantes, foto, literatura, cuento, fotografía, gráfica, ilustración. 4 fundadores. A fin de cuentas, terminé convirtiéndome en el Jaborishi, de alguna forma yo era como el coordinador, el editor, pero Rafakir Benítez, Diana Patricia González y Juanjo Bustos, trabajamos, siempre estuvimos los 4, fuimos el equipo base y todo el tiempo estuvimos trabajando y coordinando. Una revista es producto de una colectividad. Mucha gente empezó a acercarse y a fluctuar alrededor de Fakir, se volvió como una especie de comuna creativa, pero podríamos decir que había ciertos coordinadores,
o gente más cercana, ¿no? Sobre todo muchos diseñadores que se volvieron muy cercanos, el doctor Morbito, el doctor Látex, cuánto doctor, Omar Mijangos en Milchangos, participaron por ahí, pues decía Magallanes, el doctor Alderete, los hermanos Mónica y Nacho Peón, Estudio Sobec, Carlos Jaurena, La Congelada de Uva hizo algún performance, porque también ya después la distribución se hacía a partir de una fiesta. Encontramos como lugares viejunos y olvidados, y ahí se hacía un concierto, la presentación y se vendía el ejemplar. El segundo número, el de Fakira Colchonadito, se presentó en un lugar que ya no existe frente a la Arena Coliseo, que era un bar que tenía un ring en medio y se llamaba El Ring. Tocaron los Acapulco, La Congelada y Jaurena hicieron un performance. La bolsa de mercado la presentamos en la panadería. Agarrabas tu bolsa, tenías su kit básico y podías escoger chapulín colorado, cochinito, cebollas. Entonces se volvía como un performance, y esa vez tocaron las Ultrasónicas, que fue como una especie de reencuentro porque estaban dispersas y llegaron de diferentes lados a tocar. La siguiente presentación de la Bacaláctica, que todo venía dentro de una lata forrada de peluche, esa fue en La Perla, en el Cabaret La Perla, y tocó el grupo de Miguel Calderón, Intestino Grueso. Por ejemplo, las 100 latas estaban apiladas y parecía como un gran árbol de peluche de Navidad. Después hicimos una que también fue muy memorable, que se llamó La Golosina Visual, donde era toda con la temática de los dulces, la tiendita, el mercado, y esa la presentamos en este lugar que tenía Doris Steinberg en La Guerrero, en Epicentro, y fue una cosa así brutal, o sea, un montón de gente, los Apocalipsis tocando. Nosotros teníamos también, a partir de eso creamos como muchas cosas paralelas, como el colectivo Todos Somos DJs, que era cuando los rockeros empezaban a colgar la guitarra y agarrar las tornamesas. Entonces era una especie de broma pues sí, ahora ya todos son DJs, ¿no? Y empezamos a hacer fiestas donde llevábamos tornamesas, la gente no sabía tocar, les dábamos una explicación rápida, llevaba sus viniles y tocaban así. Lugares como el Tándem, el Hotel del Ángel, el Virreyes, cuando estaba olvidado, o sea, llegamos como a rescatarlo. Hicimos una edición que fue moda, justo en el 2000. Guillermo Serrano, el doctor Látex, coordinó toda esa parte y se hizo ropa de pasarela para exhibición en una cosa que se llamó el Túnel de los Milenios en el Palacio de los Deportes. Luego también hicimos otra pasarela en el Bar Lulú. En fin, era mucho la vida nocturna, influencias, la cultura popular. Ya había mencionado que el papá de Juan Bustos era el cantante de la Sonora Santanera, entonces tiene un bagaje musical muy grande, y él también hizo un grupo con otro de los colaboradores muy efímero, se llamó Las Visitas, y después hizo otro que se llamó Ejército Nacional. Todo esto sucedió, o sea, la primera edición empezó en el 94 y se publicó en el 95. Decimos que era una revista católica porque salía cada que Dios quiere. Y de hecho ese primer número fue a la vez nuestra edición de aniversario porque tardamos un año en terminarla, entonces fue, ok, ya el número 1 y edición de aniversario a la vez. La siguiente salió en 97, 98, 99, 2000, y de ahí sí nos echamos una pausa hasta el 2002 para hacer La Golosina Visual, y luego otros 2 años para hacer la que fue prácticamente la última, que era el Audio Fakir, que Juanjo tiene esa cuestión del bagaje musical, y su papá tenía unas cintas de carrete abierto de los 60s, no sé, con bloopers de Víctor Alcocer y cosas raras. Entonces hicieron algo que pues podría ser como son ahora muchos podcasts o mucho stand-up o una cosa así. Y hay 2 puntos importantes. Uno, en el 98, que la revista Matiz, revista de diseño, mandó el primer número, el revista tipo Chamoy, a una convocatoria que hacían para revistas experimentales. Y pues aparecimos ahí entre
diseñadores ya como muy consagrados. Y eso como que catapultó mucho el desarrollo de Fakir. Y luego en el 2000, Joana Mora nos invitó a un congreso de diseño en Tijuana, que Tijuana en ese momento era un hervidero, estaba el norte, que estaban pasando muchas cosas, estaba la Camonchi. O sea, hablamos como, creo que esa transición, ese periodo finisecular fue muy significativo porque estaban pasando muchas cosas a la vez. Surge de una anécdota, un chiste que contaba Rafa Kir, y apareció un clavo en el piso y se abrió el cielo y una luz lo iluminó y dijimos, Fakir debe ser el nombre de... Entonces era mucho la vida nocturna, el 14, el balalaika. Creo que hay mucha cosa del espíritu bohemio, fiestero, pero convirtiendo la fiesta en creatividad. Nosotros lo que queríamos era tener una revista encuadernada, impresa, engrapada, distribuyéndose, porque era el modelo a seguir, la Rolling Stone y que todo el mundo la viera, ¿no? Pero tomamos como base una tarjeta de cumpleaños que yo había hecho que era muy objetual, así con fotos recicladas y demás así. Y ese se volvió el modelo para hacer el Fakir. En aquel entonces estaban muy en boga los table dance, salías del metro y te daban volantes y volantes y pues eran muy kitsch, en papel fluorescente y con, ya sabes, la ilustración como de libro policíaco. Y íbamos pepenando toda esa basura, y yo digo basura en buen sentido, y podías armar una página con un collage, un mosaico con todas esas tarjetas fluorescentes. O sea, obviamente había muchos fanzines, pero eran como hechos a la carrera o con una fotocopia, y nosotros sí nos clavamos en que tuviera un feeling o un cuidado muy obsesivo en la edición, que una página con la otra te dijera algo, la secuencia, los colores, las texturas, o sea, era una experiencia táctil. Pues tiene todas las características. Yo creo que es independiente, es contracultural, de alguna manera se volvió underground, pero yo definiría como revista objeto. Estas reuniones eran como, tenemos al tema, ¿qué hacemos? Sacamos esto, y si ponemos aquello, no, y mejor tal. Y sí, la colectividad estaba chida porque era desarrollar ideas, ¿no? No nada más esto y ahí se queda, ¿no? Sino era buscarle más, rascarle y sacarle todo el jugo a la edición. Y en aquel entonces también había muchos fakires en la calle. Bueno, está la canción de La Maldita, está el Calimán, digo, es también una de las influencias. Y en Revolución, junto al edificio Ermita, había un fakir que se ponía. Y le dije, oye, mira, es que hago una revista que se llama Así y Asá, y la vamos a presentar la próxima semana, y me gustaría que tú hicieras tu numerito de fakir. Y me dice, a ver la revista, y le enseño la revista, y la ve, dice, ¿a poco esta? O sea, me dio risa como para él el concepto de revista era papel cuché, brillante, bien encuadernado, y él vio como hojas amontonadas y texturas y cosas raras. Dijo, órale, ya, ahí está. Lo pasé a buscar 2 o 3 días antes y ya no estuvo, y nunca estuvo. Entonces dije, chin, y ya estaba anunciado. Entonces, pues tuve que aprender a hacerlo, y pues ya agarré, rompí los vidricitos, le encontré el truco y demás, y pues terminé haciendo yo el número de Fakir, y pues ya desde ahí me convertí en el Fakir como el personaje o el alter ego de la publicación.